Pérez con el tema Técnicas y sistemas de diagnóstico para COVID-19. Ella es químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con una maestría en Ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, y un doctorado en Ciencias Biomédicas por la misma universidad. Actualmente es supervisora responsable de Biología Molecular en el Sanatorio Español. Ha realizado estancias de investigaciones en CINVESTAB, Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Instituto Nacional de Pediatría, Sección de Inmunología del Departamento de Bioanálisis e Inmunología de la Escuela de Microbiología de la Facultad de Ciencia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También ha sido varias veces asesor académico a proyectos de estadía como requisito parcial para la culminación de las carreras de ingeniería en biotecnología. Bienvenida, doctora Juárez. Le cedemos la palabra para dar inicio con la conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, esta tarde les voy a compartir un tema llamado Técnicas y sistemas de diagnóstico para COVID-19. Es muy importante conocer un poquito acerca de este tema. Bueno, vamos a comenzar. Es importante primero mencionar el dogma central de la biología molecular, puesto que de aquí parte todo lo que les voy a platicar. El dogma central básicamente consta en estudiar lo que puede estar pasando, lo que parece que está pasando, lo que hace posible y lo que está pasando. En otras palabras, el dogma central es el estudio del genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma. Así pues, la ciencia que estudia los genes es la genómica y se pueden estudiar algunas alteraciones importantes como puede ser SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido, mutaciones, deleciones, entre otras. También podemos estudiar el transcriptoma, que es el estudio del RNA, es decir, para ver la expresión de estos genes. La proteómica es el estudio de las proteínas, porque al final lo que nos interesa es ver si estos genes van a codificar para alguna proteína en específico. Y actualmente también ya se está estudiando algo que se llama metabolómica, lo cual es el estudio de los metabolitos generados como carbohidratos, nucleótidos, lípidos o aminoácidos. Esto en conjunto es importante, ¿por qué? Pues porque alteran el fenotipo con el factor ambiental. ¿En qué sentido? Cuando estamos sometidos o la célula está sometida a variantes como el estrés, el fumar, tener una vida sedentaria, el uso excesivo de algunos medicamentos o el no dormir, y por supuesto el factor ambiental y el factor genético, esto hace que se afecte o que se altere el fenotipo. Es importante mencionar nada más a manera de repaso que dentro de la célula se encuentran los principales organelos intracelulares, de los cuales uno de los más importantes para este tema es el núcleo, donde sabemos que están compactados todos los cromosomas y es donde se encuentra toda la información genética para poder llevar a cabo la síntesis proteica. Y esta información se hereda de generación en generación de nuestros ancestros. Por supuesto que el proceso por el cual ocurre esto lleva al dogma central, que es una transcripción y una replicación tanto del DNA y del RNA respectivamente. Es importante mencionar que dentro de los cromosomas existen fragmentos importantes llamados genes, y estos genes son pequeñas secuencias de una cadena específica de material genético, y el gen está compuesto por ciertas partes importantes, dentro de las cuales existe la región promotora o el inicio del gen, la secuencia que va a codificar para mis proteínas, como son los exones, y la secuencia no codificante, como son los intrones. Esto es lo que conforma un gen. Ahora bien, para hacer el splicing alternativo es cuando únicamente nos quedamos con los exones. ¿Por qué? Porque es la secuencia que me va a codificar para una posible
proteína. Entonces, es importante mencionar que la combinación de los exones, como es en esta imagen que podemos observar, nos puede dar a una proteína de origen A, B o C, dependiendo de la combinación, y otra combinación obviamente de los exones nos puede llevar a otra proteína importante. También cabe mencionar que no es una linealidad el hecho de que se presenten en el gen así como tal lo está representando la figura. Es importante mencionar que algunos genes carecen de intrones o carecen de región promotora y únicamente están compuestos o constituidos por exones, que es la secuencia codificante. Otra cosa importante es que no siempre es lineal que tengamos el exón 1, posterior el exón o el intrón 1 y exón 2 y así sucesivamente, sino que se puede tener únicamente exones, como lo acabo de mencionar. Hablando un poquito del SARS-CoV-2, el nombre significa síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 y estas iniciales son por sus siglas en inglés. Genera la enfermedad de coronavirus 2019 y fue identificado por primera vez en el 2019 en China. Hasta este año, en el 11 de febrero en el 2020, la Organización Mundial de la Salud considera a SARS-CoV-2 una enfermedad importante. Bueno, el CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae y van síntomas muy generales como un resfriado común, dolor de cabeza, dolor de huesos, respiración acelerada, hasta cuestiones ya más severas o graves, como una neumonía, por ejemplo. Es importante mencionar generalidades básicas de COVID-19. Es un virus de ARN polimórfico envuelto en sentido positivo de una sola hebra y su genoma varía entre 29 a 32 kilobases. El virión está compuesto aproximadamente, de 80 a 120 nanómetros de diámetro. ¿Por qué era importante mencionar esto? Porque les voy a compartir a continuación el diagnóstico de este virus tan importante que está generando esta crisis a nivel de salud y a nivel mundial. Bueno, para poder realizar un diagnóstico de COVID, lo primero que tenemos que identificar es si tiene o no tiene síntomas mi paciente. ¿Sí? Cuando tenemos síntomas, ¿cuáles síntomas? Los que comenté hace algún momento, ¿verdad? Puede ser desde un resfriado común, puede ser desde dolor de cabeza, ardor, irritación en la garganta, estornudos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, tos, etc. Si algunos de estos síntomas están presentes y los síntomas son menor a 5 a 7 días, se recomienda realizar una prueba de PCR, que es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, donde si mi resultado sale positivo es COVID positivo. Si mi resultado sale negativo, probablemente nos encontremos a un falso negativo, por lo cual se recomienda repetir la prueba de PCR o bien también generar una prueba de anticuerpos, que más adelante vamos a hablar de ella. Si tenemos síntomas también, pero ya tenemos más de 5 días hasta 7 días, es recomendable realizar o llevar a cabo una prueba de anticuerpos, donde, ¿cuáles anticuerpos? Existen 2 modalidades importantes. La primera es la generación de anticuerpos totales, que es esta de acá abajo, donde si me sale negativa, se recomienda realizar una prueba de PCR para poder confirmar que en efecto sea un positivo o un negativo. Si me sale positiva la prueba de anticuerpos totales, es un COVID positivo. Otra modalidad de anticuerpos, y son pruebas rápidas en teoría, son las IgM y IgG, que son los anticuerpos para M y para G respectivamente. Cuando nosotros nos encontramos con una IgM positiva, pero una IgG negativa, nos estamos encontrando con un COVID positivo y estamos hablando de una infección aguda. Cuando encontramos IgM positivo y IgG positivo, nos encontramos a una infección subaguda y es un COVID positivo. Cuando encontramos IgM negativo y IgG positivo, puede ser una infección, pero que ya va saliendo, una infección en fase final.
Y cuando los dos anticuerpos son negativos, esto me habla de un posible falso negativo por la aparición de los síntomas. Aquí los síntomas nos indican bastante. Y aquí obviamente se recomienda realizar una PCR en tiempo real o convencional para poder decir si es positivo o es negativo para SARS-CoV-2. ¿Cómo es la manera correcta de tomar la muestra nasofaringea? ¿Por qué pongo esto aquí y hago mucho énfasis en esto? Porque nosotros que nos dedicamos a realizar el diagnóstico de COVID-19, dependemos al 100% de que la muestra esté bien tomada para no encontrarnos con un falso positivo o un falso negativo. ¿Cómo se toma? Aquí podemos observar que el hisopo se debe de introducir en un ángulo de 90 grados. Una vez que ya estemos en el fondo de la cavidad, ahí es donde se le va a girar el hisopo para poder traernos la mayor cantidad de muestra posible. La manera incorrecta de hacer esto es hacerlo en un ángulo de 45 grados. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo voy a tomar de la parte superior de las fosas nasales, no realmente de la cavidad donde debe de ser la muestra. Vuelvo a repetir, para poder dar un diagnóstico certero, dependemos de una buena toma de muestra. Las pruebas diagnósticas para COVID o para SARS-CoV-2 prácticamente se dividen en dos grupos importantes: las pruebas virológicas y las pruebas serológicas. Las pruebas virológicas detectan el componente del virus, es decir, si hay presencia del RNA mensajero o de las proteínas como tal. Podemos tener la modalidad de tomar una muestra del tracto superior, que es en la cavidad nasal o en la cavidad bucal, nasofaringea u orofaringea. Y estas son consideradas del tracto respiratorio superior. Aquí, posterior a esto, se puede realizar también una prueba virológica del tracto respiratorio, pero inferior. ¿Cómo cuáles son estas? Los lavados bronquialveolares. Bueno, a ambas se les puede realizar detección de PCR que se realiza en un laboratorio y aproximadamente tardamos entre horas para determinar el diagnóstico o bien algunas veces hasta días. ¿Por qué se puede decir que hasta días? Pues también dependemos mucho de la carga de trabajo o del número de muestras que se tenga. Aproximadamente por muestra son 4 horas. Y bueno, identifica y confirma casos con infección activos de COVID-19 y generalmente esta prueba se recomienda cuando se tienen síntomas o se ha tenido un contacto directo con una persona positiva a COVID. También tenemos el test rápido de los antígenos y básicamente es una técnica basada en inmunocromatografía, es un test rápido y el análisis tarda muy poco, puede ser desde 15 minutos hasta 30 minutos o máximo 1 hora, pero ya 1 hora es mucho. Y bueno, estos me sirven para detectar la presencia o la ausencia de la enfermedad, unas pruebas virológicas. Las pruebas serológicas las podemos realizar en sangre periférica, sangre venosa, obtenemos el suero, o bien capilar o por punción digital, como se hace un dextroxis. Podemos también analizarlas por una técnica que se llama ELISA, y estas generalmente también es un poco más tardado y va desde horas a inclusive a días. Identifican si se han generado anticuerpos del virus y generalmente se realizan cuando ya se generaron los anticuerpos de este paciente, al 7º día aproximadamente. También existen los test rápidos de los anticuerpos y es por inmunocromatografía, es el test rápido y también sale entre 15 a 30 minutos. Es importante mencionar el desarrollo de la enfermedad. Al inicio de un día cero o previo al día cero del inicio de los síntomas, estar alertas a la aparición de estos o la intensificación. ¿Por qué? Porque hasta del día 0 al día 7 es recomendable poder realizar pruebas virológicas para determinar la presencia o la ausencia de mi material genético a nivel de expresión. Y a partir de un día 7
o hasta un día 21 ya se recomienda realizar inmunoglobulina G o la M. ¿Por qué? O las pruebas serológicas en conjunto. Porque en teoría los pacientes están generando anticuerpos a partir muchos del día 5, muchos del día 7. Obviamente COVID nos trae vueltos locos de cabeza porque es un virus completamente nuevo y muchos pacientes se comportan de diferente manera. La interpretación de los resultados es de la siguiente manera, sobre todo cuando nos debemos de aislar, en qué ocasiones. Cuando tenemos una prueba de PCR positiva y los anticuerpos negativos, es considerado una infección aguda reciente. Por lo tanto, es importante que este paciente debe de estar en aislamiento completo. Cuando tenemos la PCR positiva y la IgM positiva también, nos está diciendo de una infección aguda que también requiere ¿de qué? De aislamiento. Generalmente cuando tenemos la aparición de la IgM o la inmunoglobulina M, es cuando está presente el virus, ¿sí? Entonces, pero tenemos que confirmarlo con PCR. Cuando tenemos tanto PCR como IgM negativas, pero IgG positivas, ¿qué quiere decir esto? Que es una infección pasada, que en teoría el paciente ya debió de haber generado anticuerpos. Por lo tanto, no se requiere un aislamiento. Pero ojo, el hecho de que nosotros digamos no requerimos o sí requerimos aislamiento, no significa que no debamos de cuidarnos, ¿sí? Y bueno, cuando una PCR puede salir ya sea positiva o negativa y los anticuerpos están positivos, es el médico el que va a estudiar y analizar si se requiere o se recomienda una nueva toma de PCR, una nueva toma de anticuerpos y probablemente el análisis de otros laboratorios como una biometría hemática, el dímero, la ferritina y transaminasas, por mencionar algunos. Pero ya es el médico quien lo valora. Existen diferentes técnicas de estudio dependiendo de la molécula que yo esté analizando. Por ejemplo, si yo quisiera analizar el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, no quiere decir que son las únicas técnicas, pero sí son las que son de mayor batalla, que es una PCR o reacción en cadena de la polimerasa y es una secuenciación. Para el estudio del ácido ribonucleico, que es de una sola hélice, nos estudiamos lo que es la reversotranscriptasa de PCR o la transcriptasa inversa, que también es conocida así, o los microarreglos. Y para el estudio de las proteínas, pues generalmente se utiliza lo que es el Western blot o las inmunohistoquímicas o las ELISAs. Entonces, dependiendo de la técnica que yo voy a analizar, es la molécula que yo voy a estar estudiando. Las pruebas moleculares en sí son un conjunto de técnicas de biología molecular o un proceso que se utiliza, es una herramienta que nos ayuda a identificar alguna enfermedad o algún padecimiento. Y este padecimiento o esta enfermedad se puede identificar por moléculas importantes como el ADN, el ARN o bien las proteínas de un tejido o de algún líquido corporal. ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener esto? Para tener biomarcadores a nivel de gen o genoma, de transcrito o de protoma o, por qué no, de un metaboloma. Entonces, de manera resumida, una prueba molecular es una herramienta para el médico. ¿Para qué? Para el diagnóstico, en este caso, de COVID-19. Vamos a hablar un poquito de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una técnica de biología molecular y el principal objetivo es generar una cantidad de copias a partir de una sola copia. ¿De quién? De la molécula de ADN. Es la amplificación de ADN in vitro por medio de la polimerización de la cadena de ADN. Y nos ayuda el termociclador, que es un equipo que nos ayuda a generar estas copias de la molécula deseada. Bueno, aquí, antes de pasar a la que sigue, básicamente tenemos el protocolo de cómo realizamos una PCR. Una vez que ya obtenemos mi muestra, tenemos que realizar un análisis
de extracción de ácidos nucleicos para obtener el virus, por supuesto, y posteriormente purificarlo, llevarlo a cabo a un termociclador para poder analizar si corresponde a un resultado negativo o un resultado positivo. Ahorita les voy a explicar cómo se interpretan los resultados. Básicamente dependemos, como les había mencionado anteriormente, del frotis o bien del exudado que se realice. Obviamente que el exudado o la muestra la tiene que tomar personal capacitado para poder obtener una buena cantidad de muestra. Y este personal pueden ser desde químicos, flebotomistas, enfermeras o bien los mismos médicos. Entonces se toma un frotis de la parte interna de la nariz y o del fondo de la garganta del paciente para poder, con un hisopo de Dacron, para poder ponerlo en un medio de transporte. Generalmente se utiliza el UTM y aquí vamos a transportarlo en un embalaje cerrado a una temperatura que varía entre los 2 a los 8 Celsius para evitar la degradación del material genético. Es importante que en cuanto se tome la muestra, lo más rápido posible llevarla para que se procese y máximo puede estar 24 horas en estas temperaturas que les acabo de mencionar. Bueno, posteriormente a que yo tengo mi muestra en el tubo o en el medio de transporte, tengo que realizar protocolos de extracción del RNA, purificarlo y realizar la conversión a cDNA. Actualmente hay muchos kits comerciales que nos apoyan a que se haga más rápido el análisis de extracción. Lleva varios pasos donde prácticamente tenemos a la célula y lo primero que tenemos que hacer es una lisis celular para que quede desnudo el material genético y posteriormente hacer lavados y finalmente hacer una elución. Una vez que ya tenemos esto, podemos realizar la PCR en tiempo real, donde vamos a poner marcadores fluorescentes, donde estos marcadores se llaman fluorocromos y me va a emitir la fluorescencia una vez que esté presente o que detecte el virus del SARS-CoV-2. ¿Para qué? Para poder hacer copias y copias de esta cadena, para poder interpretarlo en positivo o negativo, o no detectado y detectado. Cuando nosotros levanta una curva, nos quiere decir que es un resultado positivo, y cuando es de manera lineal, que no pasa nada en la reacción, es un resultado negativo. Ahorita les voy a explicar los resultados reales de pacientes. Los pasos de la PCR básicamente son 3. La desnaturalización, la cual se lleva a cabo entre 95 a 97 Celsius durante un tiempo entre 15 a 40 segundos, y la finalidad de este paso es separar la doble hélice, la doble hebra, lisar o romper los puentes de hidrógeno para poder dejarlos de manera lineal, estas cadenas, y poder pasar al siguiente paso, que es la alineación. La alineación se lleva en una temperatura de 55 a 60 Celsius durante 30 segundos. Y aquí los primers se pegan en la secuencia específica. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que un primer es una secuencia corta de ¿qué? De la cadena o del fragmento que yo quiero amplificar, es decir, de SARS-CoV-2. Y cuando yo tengo mi cadena lineal aquí, los primers, o bien también conocidos como oligonucleótidos, se van a pegar a la secuencia molde, de tal manera que cuando reconocen al complemento, van a realizar copias de ese fragmento nada más. Y posteriormente pasar a una elongación, que es el último paso de la PCR, donde aproximadamente es 1 minuto y medio o 1 minuto, y la temperatura son 70 grados. El paso se llama elongación, y aquí la polimerasa extiende los primers. Obviamente estos pasos van a variar van a variar la temperatura y el tiempo dependiendo de lo que se esté analizando. Por eso es recomendable utilizar una PCR en tiempo real, porque ya no se tiene que estandarizar tanto estos pasos. Bueno, aquí tenemos los criterios que debe de cumplir un análisis de una curva en PCR en tiempo real. Tenemos varias partes importantes, como una línea basal, ¿sí? El CT, que el CT
es el ciclo del Tricehold, es decir, ¿cuándo me va a detectar esa fluorescencia mi muestra? Pues cuando tenga un paciente positivo. Es el ciclo donde me detecta al virus. Esta gráfica, en el eje de las X tenemos el número de ciclos y en el eje de las Y tenemos la detección o el nivel de fluorescencia. Tenemos una fase de adaptación o una fase plato que le llaman, una fase lineal o exponencial y una geométrica o logarítmica. Bueno, aquí podemos observar, esta es una muestra, cómo amplifica esa curva y pues sería una muestra positiva. Esta imagen que podemos observar al lado derecho de la pantalla es básicamente esto, pero en una escala logarítmica, donde podemos observar aquí mi línea basal o es mi línea Tricehold, donde yo le digo al equipo que todo lo que está abajo es ruido y no lo tome en cuenta para el análisis de resultados. Tenemos en el inciso A, que es esta partecita de aquí, podemos ver la fase de plato, que es cuando hace una meseta y prácticamente ya no hay tanto crecimiento. La fase lineal, que es el inciso B, que es esta parte de aquí. La fase geométrica, que es toda esta parte, es donde va exponencialmente, que va creciendo, y bueno, todo el background, que es todo esto, que es el ruido, ¿verdad? ¿Cómo se interpretan los resultados? Pues los resultados los interpretamos de la siguiente manera. Aquí les muestro gráficas de un resultado para mis controles, tanto positivo como negativo. Es importante mencionar que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de PCR en tiempo real, tenemos que tener un control positivo y un control negativo. Para mi resultado, poder compararlo con el de la muestra. Entonces, bien, aquí podemos observar en el inciso A, es una curva o una gráfica lineal, donde podemos ver aquí en el eje de las Y, la detección de la fluorescencia, y en el eje de las X, el número de ciclos o de repeticiones que va sucediendo en la PCR. Esta curva que vemos aquí o esta línea es mi control positivo para SARS-CoV-2. ¿Sí? En cada corrida, independientemente de los pacientes que yo pueda tener, yo tengo que poner mi control positivo. Y a esto que vemos aquí en el inciso A se le llama amplificación. En el inciso B, prácticamente es esto mismo, pero en una escala logarítmica, donde podemos ver aquí básicamente la curva que cumple con las características anteriores. En esta curva que vemos aquí es una curva en crudo, es decir, no le hemos realizado ningún tratamiento o ningún análisis a la gráfica ni al resultado. Aquí se puede observar con mayor facilidad mi control negativo, donde parece una línea, y mi control positivo, donde va como si fuera una curva de crecimiento. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque para esto yo tengo que, eso que les enseñé en la diapositiva anterior, son mis controles tanto positivos como negativos para SARS-CoV-2. En esta gráfica que les comparto aquí, es un resultado, pero de otro control interno. Nosotros, ¿cómo vamos a confiar en esos resultados? Bueno, se confía porque aparte de poner mi control para SARS-CoV-2, yo voy a poner un gen constitutivo o lo que llamamos gen housekeeping. ¿Para qué? Para poder comparar, pero básicamente es para checar si yo tengo material genético, porque el gen constitutivo siempre se va a expresar independientemente de la muestra que yo esté analizando. De tal manera que mis resultados me van a obtener dos gráficas como las mostramos aquí, y de mi lado derecho yo tengo mi control interno, que el que estamos usando es el RNA-SAP, donde a fuerzas me debe de amplificar. Si no me amplifica mi control interno, RNA-SAP, esta curva, si yo las tengo lineal las dos, básicamente yo no puedo confiar en estos resultados. ¿Por qué? Porque me indica que yo no tengo material genético en mi muestra.
¿sí? Que únicamente tomó o quizás tomó otras células que no tienen material genético, que no tengo muestra de material genético o algunas otras variantes. Esto nos indica a nosotros una mala toma de muestra o bien una mala extracción. Se recomienda cuando no nos salen estas, obviamente, que hagamos primero un análisis de extracción de la muestra para verificar si en efecto fue este paso el que nos falló o fue lo que es la toma de muestra. Entonces, una vez que yo ya chequé esta curva, y aquí nos podemos dar cuenta en esta imagen de abajo, donde mi línea color rojo, que es esta de aquí, es mi muestra número 1 y me está dando un CT. Recuerden que el CT es el ciclo donde me detecta la fluorescencia. Y la línea en color azul, que es esta de aquí, es mi control positivo, pero ojo, para mi control interno, para mi gen constitutivo. Entonces, yo aquí tengo que comparar si la línea roja se parece al azul o se parece a mi control negativo que está acá abajo. Una vez que ya detectamos esto, nos vamos a la curva que está en el lado izquierdo, donde podemos observar que es la misma muestra en color rojo y aquí no me da un CT. ¿Por qué no me da un CT? Porque esta muestra es un resultado no detectado o un resultado negativo. Es decir, el paciente número 1 no tiene COVID, al menos por PCR en tiempo real. No lo está detectando. ¿Sí? Bueno, en esta imagen podemos observar otra muestra donde es un resultado positivo o detectado. Primero recuerden que tenemos que checar el control interno, que cumpla con las características de una curva, que cumpla con mi CT y posteriormente vamos a revisar esta. Aquí podemos checar que mi muestra número 2 me subió una curva y esta curva se parece a mi control positivo. Por lo tanto, esta gráfica de este paciente es un paciente con COVID positivo o detectado. Y por eso es importante que siempre tenemos que tener tanto mi control interno del gen constitutivo como mis controles tanto positivo como negativo de cada corrida. Entonces, si un control negativo me amplifica, no puedo confiar en esa corrida. Si un control positivo no me amplifica, no puedo confiar en esa corrida y tengo forzosamente, y lo ideal es volver a repetir toda la corrida. ¿Por qué? Porque puede ser que se me haya contaminado, puede ser que haya puesto otra muestra por equivocación, puede ser que no haya puesto la muestra, puede ser que no hice una correcta extracción, puede ser una mala toma de muestras, etcétera, etcétera. Y aquí en esta imagen podemos observar, son 3 pacientes detectados. Aquí tenemos un paciente 1, aquí tenemos 2. Este color azul es mi control positivo para SARS-CoV-2 y aquí tenemos otro paciente. ¿Por qué les compartí esta imagen? Bueno, se las compartí pues básicamente para que veamos varios escenarios de un paciente que está detectado en un CT de 19.34, que es con respecto a un paciente que está detectado también, pero con un CT de 36.63, que es este de acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Conforme nosotros hemos analizado varias gráficas aquí en el sanatorio, nos hemos dado cuenta que los pacientes que tienen este patrón de curva en ciclos tempranos, se sugiere que el paciente va iniciando su contagio o va iniciando la virulencia, mientras que en este último se sugiere que este paciente ya va de salida. Y este que está aquí en el centro, pues en teoría es un paciente pues que está a mitad de la infección. Aquí son los mismos resultados, pero en otra escala de otras gráficas, son logarítmicas. Estos también son los mismos resultados, pero de escalas crudas, donde no podemos detectar el threshold.
Y bueno, aquí tenemos una corrida donde tenemos 20 muestras para que vean que únicamente salieron 3 pacientes positivos y aquí tenemos nuestro control interno o el gen constitutivo correcto, lo que quiere decir que se hizo una buena extracción. Las pruebas serológicas, me voy a ir un poquito más rápido porque ya se me terminó el tiempo. Las pruebas serológicas, pues es a partir de una muestra de sangre se detectan los anticuerpos contra COVID y esto básicamente me indica si una persona está infectada o ya fue infectada, perdón, y generó anticuerpos contra COVID-19. Aquí podemos ver, es un test muy sencillo, es una prueba rápida, donde viene la C, que es el control, IgG es para el anticuerpo de las inmunoglobulinas G, la M para la M, y aquí podemos ver cómo es un resultado positivo para SARS-CoV-2, donde a fuerzas y obligatoriamente nos tiene que amplificar el control. Aquí podemos ver y únicamente se pinta una línea, ¿sí? Y ya si se pinta la línea IgG o la IgM o las 3 es un resultado positivo, ¿sí? Cuando es un resultado negativo, nada más nos debe de dar la línea de la C. Y cuando es un resultado inválido, es cuando mi control en ninguna variante me pinta. Las pruebas serológicas de anticuerpos IgG e IgM identifican la presencia de los anticuerpos contra SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante mencionarlos. No se consideran pruebas diagnósticas. Hasta el momento, una prueba diagnóstica es PCR en tiempo real. Y bueno, se sugiere las pruebas de anticuerpos realizarlas a partir del inicio de los síntomas, a partir del día 11. Cuando tenemos todo negativo, tanto inmunoglobulinas como PCR son negativos. Cuando tenemos prueba positiva PCR en tiempo real y los anticuerpos negativos, nos habla de una infección aguda, que es aproximadamente 7 días, y está positivo. Cuando no nos lo detecta o no realizamos una PCR en tiempo real, pero tenemos IgM positiva, ese requiere forzosamente una confirmación para PCR, al igual que cuando tenemos los dos anticuerpos positivos. Cuando tenemos PCR positiva, IgG positiva, es un resultado positivo para SARS-CoV-2. Cuando tenemos una PCR negativa y una IgM negativa, pero IgG positiva, estamos hablando de un paciente recuperado. La interpretación de las pruebas diagnósticas es muy importante saber cuándo recurrir a una PCR en tiempo real y cuándo recurrir a una prueba de serología. Cuando se presentan los síntomas o días antes de la aparición de los síntomas, se puede realizar inclusive hasta la semana número 3 una PCR en tiempo real para poder nosotros determinar si está presente o no el virus. Cuando se recomienda la prueba de anticuerpos, se está estimando aproximadamente de la semana 2 o del día 11. ¿Sí? Entonces, la evolución de los marcadores para la infección del SARS-CoV-2, pues prácticamente en el inicio del día 0 al día 7, se supone que estamos reconociendo al antígeno o al virus como tal. Muchos casos, las IgM las detecta a partir del día 4 y en algunos otros casos también los IgG los detecta a partir del día 5. Esto obviamente que va a variar dependiendo de cada paciente. Y bueno, son algunas referencias que utilizamos y sería todo por mi parte. Bueno, me quedan 6 minutos, es que me dijeron que ya estaba en tiempo. No sé si tengan algún tiempo para alguna pregunta, comentario, duda. Creo que me fui muy rápido en lo de serología. Muchas gracias, doctora, por su tiempo e información compartida. Sí tenemos algunas preguntas. Voy a leer la primera. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo después de estar expuesto a una persona infectada es posible realizar una prueba para saber si estás infectado? Ok, aparentemente, según los artículos que hemos estado revisando en la literatura, se estima que cuando tenemos el contacto directo, llámese directo, el saludar de mano, de beso, abrazo
o contacto con tanto cavidad nasal como oral, se recomienda al cuarto día ya poder hacer la prueba. Sin embargo, también digo como recomendación, es importante una vez que ya está confirmado la persona positiva, estar alertas a cualquier aparición de algún síntoma, inclusive un simple dolor de cabeza. Hemos tenido casos con pacientes que únicamente vienen con un dolor de cabeza y salen detectados. Y salen detectados inclusive viniendo al día 1 después de la exposición. Entonces aquí vamos a depender mucho, obviamente, de la carga viral y del tipo de contacto que se haya tenido. Pero lo ideal son 4 días. Gracias. La segunda pregunta que tenemos es, a un familiar le realizaron 3 pruebas, 2 PCR y una de anticuerpos. Una PCR salió negativo y el otro positivo. La otra prueba dio negativo. ¿Por qué sucede esto? Ok, mi pregunta más bien es para esa persona que está comentando esto. Entre la primera prueba y la segunda prueba de PCR, ¿cuánto tiempo pasó? Porque probablemente cuando realizaron la primera prueba no tenía tanta carga viral y no se alcanzó a detectar y apenas estaba replicando el virus. Y posteriormente, si la realizaron a los 2 o al tercer día, ya sale positiva porque ya la replicación del virus se hizo latente. Entonces ahí más bien sería, ojo, checar el tiempo entre una toma de una muestra y la otra. Por eso les comentaba, es importante al cuarto día para estar tranquilos, porque obviamente ahorita todos estamos considerados como personas sospechosas hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces es importante por eso tomar y llevar todas las medidas de sanidad que se nos hace diariamente en todos los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y la tercera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el tiempo promedio de inmunidad? ¿Es frecuente la reinfección? Y de ser así, ¿atacaría de forma más grave al paciente? Ok, bueno, el tiempo estimado, según el sistema inmunológico, es para generar defensas o para protegernos de cierta manera son 3 meses. Y obviamente sí hemos tenido a partir de que ya pasan los 3 meses casos de reinfección y lamentablemente vienen síntomas más fuertes. Entonces aquí la recomendación sería, a pesar de que lamentablemente algunos de nosotros ya hayamos salido positivos o no, se recomienda no bajar la guardia con las medidas de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema tarda en recuperar. Simplemente, según la literatura, nos dice que los pulmones, una vez que ya sale no detectado o negativo en prueba de PCR, los pulmones tardan en recuperarse hasta 3 meses. Entonces, si en 3 meses yo generé defensas y estoy protegido de cierta manera, pero me reinfecto, literal los pulmones van saliendo apenas de la recuperación, están sensibles y por lo tanto los síntomas son más severos. Muy bien. Tenemos una cuarta pregunta, doctora. ¿Qué es el splicing? No sé si así se pronuncia. Sí, el splicing alternativo. Okay. No sé si recuerdan que explicábamos por ahí los componentes del gen. Los genes son fragmentos específicos, secuencias cortas o largas de material genético, donde se encuentra almacenada la información que me va a caracterizar mi color de cabello, de ojos o la codificación para cierta proteína. Los genes como tal están compuestos por región promotora, que es el inicio del gen, el exón, que es la secuencia que me va a ayudar a la codificación de la proteína, y el intrón, que son las secuencias no codificantes o lo que no me codifica para la proteína. Entonces, el splicing alternativo nos ayuda a remover los intrones o lo que no me va a ayudar a generar la proteína. De acuerdo. Muy bien. Pues esas serían todas las preguntas, doctora.
Agradecemos mucho su tiempo e información compartida y a continuación se dará lectura al reconocimiento, el cual también le haremos llegar por correo. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna, en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Bioingeniería, otorga el presente reconocimiento a la doctora Evelyn Juárez Pérez por su participación como ponente en el 5º Encuentro Biotech 2020, impartiendo el tema Técnicas y Sistemas de Diagnóstico para COVID-19, llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2020. Firman el ingeniero Francisco Rubio Nasser, director de la División de Ingeniería y Ciencias del Campus Laguna, y la doctora Adria Prieto Hinojosa, directora del Programa Académico de Ingeniería con Bionegocios y Biotecnología. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, por la invitación, un placer. Gracias. Gracias. A todo el público que está conectado, tendremos un break de 45 minutos. Regresamos en punto de las 5 de la tarde con la ingeniera Esther Escárcega y su conferencia Pérdidas y desperdicios de alimentos, una oportunidad para erradicar el hambre. Nos vemos en unos minutos. Gracias.